estem avesats sempre a veure el mateix. O sigui, estem avesats sempre a associar coses, a una personalitat apagada amb una ment apagada i una personalitat encesa amb una ment activa i encesa. I no sempre és així. I trobava que també, a lo millor era el moment de fer aquesta puntilla, ja que jo participava, a la gent de la meva edat, i pues, fer veure que les coses no són lo que apareixen, saps? Les persones són huevos kinder, jo sempre ho dic. No saps lo que ve de dins, a vegades ve el que vols, a vegades ve el que no t'agrada tant, i després resulta que t'agrada més. Trobava que era important no només transmetre el missatge que els quatre al lot de la taula havien de ser atesos per igual i tots mos han d'estimar igual entre tots, independientemente de lo que, en lo que creamos, en lo que sentim, és igual, tots mos han d'interessar per tots si mos estimam i si no mos estimam Claro. també. Però aquesta puntilla dels que més felices després alerta ho trobava bastant necessari. Supongo que sabéis que en España la primera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años es el suicidio. Y luego el tema de los chicos, de los hombres, porque son los que menos hablan, son los que menos hablan sus emociones. Así que, mira, tu idea, tu guión, tus amigos, oye, es exactamente lo que hay que enseñar al mundo. Que amigos, familiares, gente que, incluso la vecina de al lado, a lo mejor que te cae bien, hazle caso a veces. Pregunta cómo está. Si quieres responder es otra cosa, pero podemos preguntar un poco más a menudo o decir algo amable. No necessàriament m'he de seure escoltar totes les teves penes, perquè potser ni tu te les saps, però sí que puc ajudar-te que siguis més feliç. O sigui, més mínim detall, ja no només, o sigui, ningú ha de ser una càrrega per tu. Si no tens capacitat per ajudar, no ajudis, però ajuda'l amb una altra cosa que segur que podràs que ser més feliç. Ajuda-li a transformar la por en il·lusió, perquè no sabrà què te depara el futur. En el fons és una passada. Perquè que bé, perquè al final la vida te sorprèn i sigui bo o sigui dolent aprendràs alguna cosa, però no sempre ho sabem veure així. Totalmente de acuerdo que no es lo mismo. Tú dijiste algo bonito como yo no puedo yo puedo ser tu luz, ¿no? También tú, el momento que haces a alguien más feliz, le sacas de su casa para tomar un café, lo que sea, ir al cine, traer el chocolate, muy importante, como sabemos, le estás ayudando, a lo mejor, a volver a encender la llama de su propia luz. Porque también te ayudas a ti. Obviamente, porque generalmente es algo, aunque sin querer, ya recíproco. No sé la Recíproco. Otra cosa que creo que es importante, ya que hablamos de esto, siempre respetar a la otra persona. Hemos hablado antes de no entender, a lo mejor no comprender, pero respetar que la otra persona piensa diferente que tú, que reacciona diferente que tú. Porque a mí me ha dicho gente, yo nunca me quitaría la vida. Digo, creo que no lo sabes. Porque la vida puede ser muy sorprendente en tu mente también. Entonces yo creo que entre Cerbonda, me encanta, acompañar y mucho respeto también. Y luego querernos un poquito porque falta mucho amor en este mundo. Y creo que cada uno podemos poner un granito de arena. Estás a favor del memento amoris, entonces. Totalmente a favor. Cuando intentamos quitarnos la vida, lo que no queremos es morir, queremos dejar de sufrir, queremos vivir, pero de una manera sin tanto dolor emocional, sin tanto dolor físico, sin lo que sea. Queremos un futuro abierto, donde todo es posible. Memento